Garner, como usted mismo sabe, yo no crecí yendo a la iglesia. Usted mismo comenzó a darme clase, llegar a mi casa y comenzar a darme clase a mí cuando tenía como 12, 13 años, algo así, Garner. Si pudiste sentarte bastante tiempo para escuchar. Y yo me acuerdo que cuando yo me volví cristiano a los 18 y comencé a estudiar la Biblia más seriamente, escuchaba términos como estos en estudios: el patrón bíblico o el patrón apostólico. Y yo comencé a pensar, patrón bíblico, patrón apostólico, cuidado si esto es algo no de la Biblia, sino algo que esta iglesia enfatiza, ¿sabe? Como alguna iglesia enfatiza en algunas cosas, cuidado si esto es algo que esta iglesia está enfatizando. Pero algo que yo vine a entender mientras más estudié la Biblia, que esta idea de un patrón bíblico o el patrón de los apóstoles es algo que vemos en las escrituras. Y yo quiero mostrarle un ejemplo sobre esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 y vamos a leer del 14 al 16. Ahora, cuando yo hablo del patrón apostólico, yo estoy hablando de esto. ¿Debemos nosotros imitar las cosas que los apóstoles hicieron? ¿Debemos nosotros recibir y hacer las enseñanzas de los apóstoles? Y yo quiero que ustedes vean en el pasaje que vamos a leer que esto es algo que la Biblia misma enfatiza. 1 Corintios 4, del 14 al 16. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Pablo acaba de acabar su exhortación que él ha estado dando a la iglesia. Él enseñó mucho a ellos porque ellos se habían dividido en grupos, estaban exaltando a los hombres. Y Pablo aquí concluye su exhortación diciendo: no le escribo esto para avergonzarlo, sino para amonestarlo como a hijos mío amado. Porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo lo engendré por medio del Evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Él dice: yo soy su padre espiritual. ¿Y qué hacen los hijos con los padres? Lo imitan. En el 16, por tanto lo exhorto, sean imitadores míos. ¿Qué es lo que Pablo le está enseñando a ellos? Los corintios estaban imitando a otros maestros y se estaban saliendo del patrón bíblico, pero Dios por medio de Pablo y de su ejemplo le está enseñando a los corintios lo que Dios quiere. ¿Y qué le dice Pablo? Imítenme a mí, sean igual que a mí. Quizás, Garner, el versículo más conocido en todo esto, en 1 Corintios 11:1, donde dice Pablo: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Yo he estado estudiando 1 Corintios y ese es uno de los temas principales en la carta. Pablo, una y otra vez, da su propio ejemplo para que los corintios sepan cómo actuar. Dios no dejó a los apóstoles, nos dejó sus ejemplos para que nosotros lo imitáramos, y si imitamos a los apóstoles vamos a agradar a Dios como ellos lo agradaron también. Noten el versículo 17 aquí también, nota lo que él dice: por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Nota el versículo 17, él dice: a Timoteo lo he mandado, ¿para qué? Para que les recuerde de mis caminos, los caminos del Señor. ¿Cuál es el punto? Timoteo, que era un hijo fiel, que estaba imitando a Pablo, y por imitar a Pablo estaba imitando a Cristo, su vida iba a ayudar a los corintios a que imitaran a Pablo e imitaran a Cristo Jesús. Lo que yo quiero que ustedes vean es esta idea, que el imitar a los apóstoles era algo que Dios quería. Y nota lo que él dice:
tal como yo enseño en todas partes y en cada iglesia. Bueno, lo que yo veo aquí es esto. Cuando Pablo iba a la iglesia de Corintio, él enseñaba una cosa. Él se comportaba de una manera. Pero cuando él iba a otra, él no enseñaba algo diferente. Él enseñaba ¿qué? Lo mismo también. En otra palabra, el patrón de Pablo, las enseñanzas de Pablo, era algo que Dios quería que todas las iglesias deberían ser de la misma manera. A veces, Gardner, hoy en día. Ahora, a veces una iglesia van a tener un poquito de diferencia en personalidades, ¿me entiendes? Por supuesto. A veces una iglesia que es dominicana quizás va a ser un poquito más viva, gracias, o alegre que otra. Personalidades van a ser diferentes, pero en enseñanzas, en doctrinas, en cómo agradar a Dios, debe ser que todas las iglesias siguen el patrón bíblico, el patrón que los apóstoles nos dejaron. Y si lo imitamos a ellos, sabemos que vamos a agradar a Cristo Jesús. Lo que yo quiero decirle es, esto no es algo inventado por un grupo de iglesia, esto es algo que la Biblia nos enseña, que debemos imitar a los apóstoles, o el patrón apostólico. Exactamente. Roger, a través de los años, yo a veces oigo a hermanos hablar casi como abogados. Sí. Dicen, ¿esta inferencia es necesaria o no? Dicen, ¿vas a ligar ejemplos como ley? Eso suena como abogados. Sí. Una forma muy sencilla y muy bíblica para decir casi lo mismo es decir, vamos a imitar a Cristo y a los primeros discípulos. Sí, Ahí amén. está. Muchas gracias, Roger. Gracias a usted por habernos acompañado en este video. Dios le bendiga.